Por favor, abran sus Biblias a Juan 18, 1 al 9. Amén. Dice la palabra de Dios. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la trompa romana y varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazareno, les respondieron. Y les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él le dijo: yo soy, retrodecieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y a Jesús de Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejan ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Señor, gracias por tu fidelidad. Perdónanos por nuestros pecados. Guíanos para ver la maravilla de quien tú eres. Quiebra corazones, Señor, que podemos andar como Cristo anduvo. Señor, no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. Y necesitamos tu palabra y necesitamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Quiébranos, Señor. Quiebra nuestra cosmovisión para someternos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 18 está dividido en 3 secciones. Su traición, Jesús ante el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes. Sumo sacerdote y ante Pilato. Ahora, lo que leímos acá en este texto era una traición cósmica contra Dios. Porque Jesús era y es perfecto y no merecía la muerte, pero lo hizo para obedecer al Padre y salvar a su pueblo. Ahora, pensamos en la traición y la mayoría de nosotros podemos pensar en un momento en que nos sucedió a nosotros. ¿Sí o no? Todos nosotros pasamos por traición. Y duele. Duele porque nuestra confianza y dignidad fueron violadas por alguien a quien amamos, apreciamos y pensábamos que nos amaba. Ese daño no tratado con el tiempo se convierte en amargura. La amargura, con el tiempo, resentimiento. El resentimiento da paso al odio. Porque traicionaron nuestro corazón. Y eso duele, nuestra confianza. A veces ese odio nos hace cerrar las puertas con otras personas. Y eventualmente ese odio también empezamos a cerrar las puertas a nuestro cónyuge, hijos, amigos, familia. Y empezamos a cerrar puertas a los demás porque nos han traicionado. Pero en el proceso nos encerramos a nosotros mismos. Eso es lo que pasa. Encerrar la puerta a todos, nos encerramos. Y no queremos salir de ese lugar seguro. Y la mayoría de las veces nos vemos como la víctima. Así es. Pero pocas veces vemos nuestra responsabilidad o pecado en medio de todo eso. Pero queremos maximizar el pecado de los demás. Esa es nuestra tendencia. Jesús estaba a punto de asumir la ira de Dios por nuestros pecados, por todo su pueblo. Y en lugar de evitar esa traición que él sabía que venía, la afrontó con humildad y mansedumbre, mientras protegía a sus discípulos. Él tenía que afrontar este grupo acá, que lo iban a traicionar, al mismo vez proteger a sus discípulos y después liderar con todos sus sentimientos. Porque Jesús es totalmente humano y él sentía. Él era y es el ejemplo para nosotros. Y eso es lo que nosotros deberíamos anhelar.
Pero cuando yo uso a Jesús como un ejemplo, ¿tú sabes lo que dice la persona? Bueno, ninguno de nosotros somos Jesús. Para justificar nuestra forma de pensar o nuestros sentimientos. Jesús enfrentó una traición que lo llevó a la muerte. Pero como no tenía pecado, la muerte no pudo detenerlo. Es el Jesús en cual nosotros servimos. Y aunque Jesús estaba pasando por esas acusaciones, Él nunca reaccionó, sino que respondió bíblicamente a todo lo que afrontaba, porque quería complacer al Padre. Él quería hacer la voluntad del Padre. Él no dejó que las circunstancias dictaran sus emociones y acciones, lo cual es nuestra tendencia. Si alguien me molesta, reacciono. Si alguien me roba, reacciono. Nuestra tendencia es reaccionar, pero la Biblia dice que tenemos que responder. Y según la voluntad del Padre. Cuando el corazón del hombre está enfocado bíblicamente, sus acciones y cada decisión que él toma va de acuerdo a la voluntad de Dios, igual que Jesús. Y cuando no estamos enfocados a Dios, todas nuestras decisiones siguen lo que está en nuestro corazón. Jesús mostró una valentía y a la vez calma que era guiada 100% por confiar en el Padre. Porque cuando confías en Dios, las circunstancias se reducen. Lo voy a repetir, cuando confiamos en Dios, un problema del tamaño de esta habitación se convierte en algo tan pequeño así. Porque vemos la grandeza de Dios y su soberanía. Entonces el primer punto el cual yo quiero destacar es la traición que vemos del versículo 1 al 3. El versículo 1 dice, después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en la cual entró él con sus discípulos. Desde el capítulo 13 hasta ahora, hasta 17 y hasta ahora, Jesús hablaba a sus discípulos a solas. Ellos salían de Jerusalén y se dirigían a ¿qué? Getsemaní, que se encontraba en el valle de Cedrón. La ley, según los judíos, cuando estaban celebrando la Pascua, en cual es pasa el contexto del pasaje, ellos no podían salir afuera de los límites de la ciudad. Entonces Getsemaní estaba dentro de los límites de la ciudad. Entonces la pasión de Cristo comenzó en el huerto, donde fue a orar con sus discípulos después de la cena del Señor. Jesús sabía lo que venía. Sentía el peso de su misión, el dolor de la traición, y sin embargo no giró a la izquierda o la derecha. El versículo 2 dice, también Judas, lo que lo iba a entregar, traicionar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Era un lugar común para Jesús y sus discípulos, porque era apartado, ellos podían hablar a solas, orar. Entonces Judas sabía eso. Dame decirte, traicionar a Jesús no era difícil. ¿Por qué? Porque ese hombre caminaba dentro de la ciudad y enseñaba en la sinagoga. Él estaba abierto. Y varias veces lo intentaron a detenerlo. Querían hacerlo rey. Ven, tú vas a ser rey. A la mala. Y siempre evitaba esas circunstancias. Porque no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios. Si tú ves el capítulo 1 hasta 12, no era el tiempo de Dios. Ya 13 adelante es el tiempo de Dios. Es tiempo de morir y él lo sabía. Y aún así no corrió. Y dame decirte, Judas no era un tonto en su plan de traicionarlo. La multitud estaba dividida sobre Jesús. Y como era Pascua, la ciudad estaba llena de personas preparándose para celebrar. Y si Jesús hubiera estado en la ciudad y viene este grupo para detenerlo, iba a haber protestas. Sí o sí. Marcos 12:12 nos recuerda
que los líderes religiosos tenían miedo de la multitud. Mira lo que dice Marcos 12:12. Y procuraban prender a Jesús, pero temían la multitud, porque comprendieron que contra ellos habían dicho la palabra, y lo dejaron y se fueron. Varias veces ellos querían detenerlo, pero no lo hicieron por temor al hombre, por el temor a la multitud de las personas. Arrestar a Jesús tenía que hacerse en silencio y debajo del manto de oscuridad. Y Jesús lo sabía. Pero por eso Él fue al huerto, para que pudiera hacerse sin complicaciones. Jesús hizo todo a propósito. Entonces, cuando estaban en el huerto, a las solas con sus discípulos, no había muchas personas. Jesús no quería hacerlo en la ciudad, porque si lo quería hacer, se había ido a la ciudad. Jesús no huyó de esta traición, sino que lo esperaba y fue a un lugar a donde podía pasar. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? ¿Cuántos de nosotros haríamos un lugar sabiendo que nos van a traicionar? No, no lo vamos a hacer. Nadie lo haría. Cuando una persona es traicionada, normalmente no es consciente que va a ser traicionada. Pero Jesús estaba plenamente consciente. Él sabía exactamente lo que iba a pasar. Y lo abrazó. Porque Él quería complacer al Padre. Jesús lo hizo para complacer al Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a complacer al Padre? No importa el costo, no importa lo que dice de nosotros. ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a enfrentar algo horrible porque sabemos que es la voluntad del Padre? Como los mártires de la iglesia primitiva. Muchos de ellos empezaron a correr y algunos dijeron, ya basta, no quiero correr. Y cuando lo detenieron, ¿qué hicieron? Yo soy creyente. No negaron la fe y murieron. Pero en morir entraron a la gloria, porque nunca negaron a su Salvador. Jesús se enfrentó a algo bien difícil, pero lo hizo porque quería hacer la voluntad del Padre. Él no quería hacer la voluntad mía, la voluntad tuya. Él quería hacer la voluntad del Padre. Y eso debería ser nuestro anhelo, hacer la voluntad del Padre, en vez de hacer lo que nosotros queremos hacer. Vivir como nosotros queremos vivir. Tenemos que vivir según la voluntad del Padre. Entonces, versículo 3 dice: entonces Judas, tomando la trompa romana y varios guardias de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Ahora, solo el Evangelio de Juan nos dice que había una trompa de soldados romanos. Entonces una trompa era de 600 a 1000 personas por promedio. Ahora, era Pascua. Entonces me imagino que todas esas personas no fueron allá para arrestar a un hombre. Me imagino que había 50, 150 personas. Algunos teólogos dicen habían 200 personas. Pero ¿tú puedes imaginar 200 personas por un hombre? Un hombre. Él no es un héroe como nosotros pensamos. Es el Hijo de Dios. Un hombre que nunca hizo nada violento. Y enviaron una cantidad de hombres para detenerlo. Entonces, la mayoría, si nosotros pensamos, había una trompa romana, no había 50, 200 personas, el resto se quedaron en la ciudad. ¿Para qué? Para mantener el orden. Había miles y miles de personas que descendían a Jerusalén para celebrar Pascua. Entonces, los líderes judíos y los soldados romanos esperaban una gran multitud para estar con él. Ellos esperaban una protesta. Eso es lo que ellos esperaban.
Entonces, cuando nosotros vemos esto acá, Jesús orando, va a enfrentar su traidor, Judas, y un grupo, una multitud de hombres. Nosotros pensamos, wow, ¿por qué no corrió Jesús? ¿Qué haría yo? Hago la pregunta, ¿qué haría yo en ese momento? Escaparme para evitar las consecuencias. Eso es lo que hizo Adán y Eva. Eso es lo que nosotros hacemos cuando somos hijos, niños, y nos dan nuestros chicotes. Nosotros somos como jugadores de fútbol. Mami, no me pegue, no me pegue, no me pegue, no me pegue. Así somos. Tenemos la tendencia de evitar. Entonces Judas estaba con ellos. Era tan parte del equipo de los apóstoles. Pero él fue el hombre que traicionó a Jesús. Y la mayoría de los hombres no esperaba que era él. Pero Jesús lo sabía y también la palabra de Dios lo dice. Salmo 41:9. Vamos a Salmo 41:9. Dice Salmo 41:9, capítulo 41, versículo 9. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado ¿qué? ¿Cómo? Calcañán, la mía dice talón. Acá está hablando de Judas. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan 13, 25 al 26. El Evangelio de Juan 13, 25 al 26. Dice la palabra de Dios. Entonces él, recostándose, Jesús está con sus discípulos, recostándose, de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Porque Jesús dijo, alguien me va a traicionar. 26. Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo le di el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, la tomó y se la dio ¿a quién? A Judas, hijo Simón de ¿qué? Iscariote. Salmo acá lo dice, es cumplido acá en Juan 3:13. Esa traición se cumple no solamente en Juan, en este capítulo 18, pero también en Mateo 26, Marco 14, Juan 18, lo que estamos acá, y Lucas 22. Él sabía lo que iba a pasar y aún así enfrentó lo que tenía que enfrentar. Nosotros tenemos la tendencia de escaparnos de cualquier dolor y cualquier dificultad que pasamos. Cualquiera, nosotros queremos escaparnos. Pero Jesús no se escapó. Él enfrentó lo que tiene que enfrentar porque era la voluntad del Padre. ¿De quién era? ¿La voluntad de quién? Del Padre. Eso porque lo hizo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre cuando nos cuesta? Ahí está el detalle. ¿Cuándo nos cuesta? Una pareja cristiana que uno de ellos, el esposo o la esposa le engaña, lo más bíblico es perdonar. Ahora, hay la excepción dentro de la palabra de Dios, pero lo más bíblico es perdonar, porque muestra el Evangelio. Pero muchos de nosotros no queremos perdonar, porque nos traicionaron a nosotros y nuestra dignidad. Pero Dios nos muestra, aun en nuestra rebeldía, Cristo nos amó. Que me lleva al segundo punto, tomando la iniciativa del 4 al 6. En el versículo 4 se nos dice, Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y le dijo, ¿a quién busca? Él no asumió el papel de víctima. No lo hizo. No hizo eso. Y no fue una sorpresa la traición porque Él era y es soberano. Entonces, ¿por qué no luchó Jesús contra esa injusticia? ¿Era una injusticia? Sí, enorme, cósmico. Porque su misión era venir al mundo a salvar a los pecadores. Y eso glorificaba al Padre, porque era su plan, a redimir a nosotros a través de su Hijo. Jesús salió a sus acusadores y les hizo una pregunta. Tan sencillo. ¿Quién busca? ¿Quién busca?
No lo hizo con hostilidad, con ira, con venganza, como una persona inmadura que sabe que tiene la razón. Entonces, ¿tú has conocido a las personas que tienen la razón? Cuando tienen la razón quieren decir, no, yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Pasa mucho en el matrimonio. Queremos ganar el argumento porque tenemos la razón, pero mientras perdemos la batalla. Porque nuestra actitud es pésima. Él tenía la razón, pero no reaccionó de forma inmadura. La mayoría de las veces, cuando hacemos el mal y somos descubiertos, vamos a decir, nuestra tendencia es evitar los problemas mintiendo. Eso es lo que hacemos. Nos agarraron y nosotros tenemos la tendencia de mentir por nervios, no sé. Es como un ladrón que roba celular y la policía lo agarra. Y él dice, yo no sé cómo el celular llegó a mi mochila. Fue un milagro. No, él sabe. Él simplemente está en el momento y no quiere admitir. Porque él sabe las consecuencias que vienen. Él les preguntó, ¿a quién buscaban? Y ahora, mira, acá dice que Judas no respondió. El Evangelio de Mateo dice que lo saludó con un beso. Pero dijeron en versículo 5, a Jesús Nazareno. Y él les dijo, yo soy. Y Judas, lo que lo entregaba, estaba con ellos. Judas sabía que estaba traicionando a un hombre inocente. Y sus acciones después lo muestran. Aunque él no creía en Jesús, su amor por el dinero era más glorioso que la persona de Cristo. Y déjame decir algo acá. Porque muchos de nosotros pensamos, decimos yo amo a Dios y yo amo a Dios, pero no estamos dispuestos a negar a nosotros mismos. No estamos dispuestos a negar a nuestros deseos, pasiones y sueños para seguir a Él. Tú puedes conocer de Jesús y no conocerlo. Tú puedes tener mucha información acá y no tener una relación acá. Judas conoció al Salvador y caminó con él 3 años. Para que algunos no digan, 3 años caminó con él. Pero el dinero era más glorioso y abandonó al rey fácilmente. Y déjame decirte, si Judas lo puede hacer, nosotros también somos capaces de hacerlo. Todos somos Judas. Simplemente no lo sabemos. En versículo 6 nos da un poquito más de entendimiento del versículo 5. Cuando leímos, y cuando Él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Jesús usó el nombre que Dios mismo se dio. Era un tipo de teofanía, un encuentro con Dios. Lo vemos con Moisés, lo vemos con Ezequiel, Daniel, Isaías. Y cuando la gloria de Dios descendió en el templo, todo el mundo cayó al piso. Algo lo que Él dijo, algo lo que Jesús dijo, lo dijo con poder, autoridad, y esos hombres reaccionaron de esa manera. Y eso es bíblico. Porque Romanos 2, 10 a 11, no tiene que ir, nos recuerda que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Y esto fue un preludio a esa verdad. Él simplemente habló, yo soy, y se cayeron. Y eso es precioso. Jesús y sus discípulos en ese momento podían escaparse. Se podían escapar, o Jesús podía llamar sus ángeles para rescatarlo, pero se quedó. Se quedó para ser detenido, no corrió, sino se dirigió hacia él, hacia este grupo, porque quería hacer la voluntad del Padre. Hoy hablamos de la voluntad de Dios como bendiciones. Lo que Dios me puede dar, pero ninguno de nosotros queremos las dificultades que vienen de ser creyente. Amamos las bendiciones, pero odiamos su disciplina. Amamos
la buena predicación, pero nos cuesta vivir en santidad. Jesús abrazó toda la voluntad de su Padre, desde dejar la comunión perfecta con Él hasta esa cruz. Él tomó todo lo que el Padre le dio. Él no escogió lo que era mejor para Él. El cristianismo no es un buffet. A donde tú vas a comer y tú eliges lo que tú quieres. No. El cristianismo es todo o nada. Es todo o nada. Es el cristianismo. ¿Es todo este libro o nada de este libro? El momento que tú cortas algo de la palabra, el momento que tú dices que esa palabra no significa nada, yo no voy a aplicar eso, ya, déjalo, no lo lees. Es todo o nada. Pero nosotros queremos escoger lo que es mejor, lo que me conviene. Pero no pensamos en glorificar al Padre, porque eso debería ser nuestra actitud. Jesús hizo todo para glorificar al Padre y nuestra actitud debería ser todo para glorificar al Padre. Todo, absolutamente todo. Pero a veces nos cuesta. Jesús tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar la iniciativa? Dentro de la iglesia. Ni vamos a hablar dentro de la familia, que es otro asunto. Pero dentro de la iglesia, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar la iniciativa? Todos estamos dispuestos a dar comentarios, pero pocos están dispuestos a tomar la iniciativa. Porque es más fácil que un hermano o hermana lo haga. Jesús tomó la iniciativa, se acercó a este peligro porque era la voluntad de su Padre. Nosotros pensamos que el peligro significa que decimos algo mal. El momento que estamos sufriendo, Dios me está castigando. Dios me está castigando. Yo estoy sufriendo necesidad, Dios me está castigando. Algo ha pasado, perdí dinero, Dios me está castigando. Saqué mala nota, Dios me está castigando. Tengo que leer la Biblia más. Tú ves la conexión. Porque yo estoy pasando por una prueba, significa que yo estoy haciendo algo mal. No significa eso. A veces sí lo significa, a veces no. Pero a veces Dios permite estar en una situación difícil para probarnos. Simplemente. Puede ser en el trabajo. Hay una tentación con una mujer o con un varón. Tú no puedes evitar el trabajo. Tienes que comer, ¿sí o no? Pero Dios lo permitió para probar tu corazón. A pesar de la situación, Él mantuvo firme en su llamado y misión. Vemos un ejemplo de eso en Daniel 3, con Sadrach, Mesach y Abednego. Enfrentando al rey, 3:16. Mira lo que dice. Porque ellos están enfrente, el rey hizo un ídolo enorme. Y él dijo a todo pueblo, cuando suena la trompeta, etcétera, 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 todo el mundo tiene que adorar este ídolo. Entonces, él preguntó a estos 3 hombres en Daniel 3, ¿están dispuestos ahora para que, y hay varias cosas para adorar, que se postren a adorar la estatua que ha hecho? Y ellos respondieron diciendo al rey, no necesitamos darle una respuesta acerca de esto. Es el versículo 16. Y 17, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiente. Y de su mano, oh rey, nos liberará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no servimos a sus dioses ni adoramos la estatua de oro que ha levantado. ¿Cómo respondió el rey? Este rey estaba furioso. Llamó para calentar ese horno 7 veces más. Mételo. Porque ellos dirán, mira, pasa lo que pasa. No tenemos que hablar mucho acá, rey, para ahorrar tu tiempo. Tranquilo. Amén. No importa. Nosotros no vamos a inclinarnos a esos ídolos. Dios nos puede liberar de tu mano y del fuego.
no lo vamos a hacer. Pero si no lo hace, Dios sigue siendo Dios. Métenos. Hizo todo. No se agacharon. No dice, ok, vamos a inclinarnos y adorar para preservar nuestra vida. Hicieron lo opuesto. Ellos dijeron, no. Y recibieron todo el furor del rey. ¿Y tú sabes lo que hizo Dios? Lo salvó para glorificar su nombre. Es más, los hombres que lo llevaron al horno murieron por el calor, pero ellos estaban tranquilos. Ni su ropa tenía olor de humo. Así tan grande es Dios. Y afrentaron, porque no tenían temor de perder, porque cuando perdemos en Dios, ganamos. Y ahí está el detalle. Cuando perdemos en Dios, entre comillas, ganamos. El mundo va a decir, ahí están los cristianos, los tontos. Pero en Dios, cuando estamos obedeciendo, ganamos. En la muerte ganamos, en la vida ganamos. En Cristo siempre ganamos. Es como tomar un examen que ya tú sabes todas las respuestas, ya ganaste. Nosotros sabemos la respuesta, Cristo. La solución, Cristo. Mi vida, Cristo. La muerte, Cristo. Todo es Cristo. Mi matrimonio es Cristo. Mis hijos, Cristo. La economía es Cristo. Porque ni siquiera la muerte es una amenaza para un creyente. Y nunca debería serlo. Porque podemos encontrarnos en situaciones horribles, pero confiamos que Dios es Dios. Y confiamos que Él es soberano. Mira lo que dice Jerry Bridges sobre esto. Jerry Bridges es un autor y él dijo, debemos darnos cuenta de que Dios actúa de manera proactiva, no reactiva. Es decir, Dios no responde simplemente a una adversidad en nuestra vida para sacar lo mejor de una mala situación. Él sabe antes de iniciar o permitir la adversidad exactamente cómo la usará para nuestro bien. Nosotros pensamos cuando algo mal pasa, Dios tiene que acomodarse. Ay, no, algo pasó, tengo que utilizar. No. Él sabía antes de la fundación del mundo que íbamos a pasar por esa prueba. Y ya determinó cómo lo va a usar para glorificar su nombre y para edificarnos. Eso es precioso. Ese es el Dios en cual nosotros servimos. Y Jesús es el modelo. Él afrontó lo que tenía que afrontar y finalmente recibió la gloria. No se agachó. Él tuvo valentía enfrente de lo que él tenía que enfrentar. Ahora, yo no digo, cuando enfrentamos lo que tenemos que enfrentar es fácil. Por favor, escúchame acá. Porque hay algunos de nosotros que vamos a decir, no, el cristiano, él está diciendo que no vamos a pasar pruebas. Sí, vamos a pasar pruebas. Vamos a tener dolores, vamos a sentir esa presión por lo que estamos pasando. Pero eso no cambia a Dios. No cambia quién es Él. Y no cambia nuestro propósito de magnificar su nombre en la situación. En medio de la tormenta que estamos pasando, estamos llamados a glorificar a Dios. Y ahí está la desconexión de nosotros. Pasamos por la prueba y nos vamos en esa prueba. Pasamos y al final, gracias Señor. O buscamos al pastor, buscamos a nuestros hermanos, que no es malo en sí mismo, pero lo buscamos primero que Dios. Siempre vamos a pasar por pruebas en esta vida. Amén. Eso no es el punto. El punto es que descansamos en Dios en medio de la prueba. Y eso es a donde nos cuesta. ¿Qué me lleva el último punto? De 7 al 9. Proteger a sus ovejas. Proteger a sus ovejas. Él hizo una pregunta. Bueno, vinieron ese grupo. Él se acercó al grupo y le hizo una pregunta. Y esa pregunta era con intenciones. Mira lo que dice el versículo 7. ¿A quién busca? A Jesús Nazareno, dijeron. Jesús no se escondió, no mintió, simplemente no lo creyeron, porque ¿quién se entregaría así? Si alguien te dice, vamos a decir nosotros robamos una billetera, y alguien nos dice,
¿Tienes la billetera? Normalmente la respuesta va a ser no. Todos lo que vamos a hacer. ¿Tú hiciste trampa? No. ¿Tú robaste? No. Todo es normalmente no. Pero Jesús, ¿quién es Jesús? Yo soy. Yo soy. Lo dijo varias veces. Yo soy. Porque era difícil creer que alguien se iba a entregar de esa manera y tan rápido. Y le repitió en el versículo 8. Les he dicho que yo soy. Yo soy. Y él le preguntó varias veces para verificar que ellos solamente tenían la autoridad para detenerlo a quién, a él, y no a sus discípulos. ¿Quién busca? Jesús. ¿Quién busca? Jesús. ¿Quién busca? Jesús. Excelente. Deja a estos hombres irse. Deja que estos hombres se vayan, porque ustedes solamente tienen autoridad para mí. Eso es precioso. Todo lo que Jesús hace tiene un propósito. Entonces tenemos un grupo de hombres con autoridad, con arma, y después un hombre le dice, suelta a esos hombres. Jesús ordenó al grupo de hombres, porque Él es Dios. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él tiene autoridad. Y déjame decirte, Él no fue una sugerencia, Él les ordenó. Suelta a estos hombres. Imagínate, 50 a 200 personas para detener un hombre, y Él dice, suelta. Un hombre le dice a 200, 150, 200 personas, suelta a este grupo, mis discípulos. ¿Y tú sabes lo que hicieron? Lo soltaron. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios. Yo te puedo decir ABCD, ustedes me pueden decir ABCD, y yo no tengo que obedecer. Pero cuando Dios dice, tenemos que obedecer. Cuando Él habla, me callo. Cuando Él exhorta, me humillo. Cuando me abraza, me quedo en sus brazos. Porque Él es mi Salvador. Él ordenó a este hombre. Porque Jesús es Dios. ¿Es Jesús que caminó por agua? ¿Alguno de nosotros caminamos sobre el agua? No. Es Jesús que resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, dio vista al ciego, salvó a los pecadores de la ira del Padre y nos reconcilió con Él. No es solo un hombre, déjame decirte, no es solo un hombre, no es menos que eso, pero es mucho más. Es hombre y totalmente Dios. Ahora, ¿el misterio en eso? No lo sé. Pero así es. Así dice la palabra de Dios. Entonces no podemos minimizar lo que está pasando acá. Y en el versículo 9, Él nos dice por qué le ordenó a esos soldados dejar ir a sus discípulos. Para cumplir la palabra que Él habló. ¿Quién es Él? Dios, Jesús particularmente. Sus palabras, las palabras de Jesús, están al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Y Él lo dijo varias veces que no iba a perder ninguna a sus ovejas. Vamos a capítulo 6, versículo 39 de este libro. Capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió. Que de todo lo que Él me ha dado no perderá nada, sino que lo resucité en el día final. Capítulo 17, versículo 12. Capítulo 17, versículo 12. Y cuando yo estaba con ellos, Jesús orando al Padre, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, Él hizo eso, Él ordenó a esos 50 o 200 soldados, y le dijo, suéltalos.
Y lo soltaron porque él tenía que cumplir con su palabra. Porque si detienen a un discípulo, ya su palabra no se puede creer. Nosotros no tenemos que, a veces minimizamos esto. Si Jesús no cumple ninguna de sus palabras, él no puede ser el Cristo. Entonces todo lo que él dijo tenía que cumplirse. Y eso es precioso. Ninguna de sus promesas cayeron en vano. Jesús dio su palabra que no iba a perder ni uno. Absolutamente uno, menos el hijo de perdición que es Judas, porque él lo escogió para cumplir ese trabajo de traicionarlo. Y algunos van a decir, eso no es justo para Judas. Eso no es justo para Judas. ¿Cómo va a juzgar a Judas por hacer eso? Ahora, él no forzó a Judas a traicionarlo. Judas lo hizo por su propia cuenta. Jesús confiaba 100% en la naturaleza caída del hombre. Porque nadie busca a Dios. Absolutamente nadie busca a Dios. Entonces Judas hizo exactamente lo que está en su naturaleza. Y algo acá que yo quiero mencionar. Nadie se va a perder. La salvación es 100% garantizada. Yo no lo puedo perder, tú no lo puedes perder, porque depende del Padre, depende del Hijo. Nadie puede arrebatar de mi mano o la mano de mi Padre. Y Jesús lo dijo, Juan 10, 2 al 29. Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan, versículo 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, jamás. Y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que les dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Absolutamente nadie. Jesús no perdió a nadie. Y déjame decirte, no va a perder a nadie durante toda la historia, porque Él es Dios. Cada creyente que se someta a Cristo no se va a perder. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacer es si somos verdaderos creyentes. Esa es la pregunta que tenemos que hacer, pero esa es otra prédica. Pero Él protegió a sus ovejas. Él murió por sus ovejas para salvar a sus ovejas. Entonces, con esa traición, las cosas empezaron a moverse de gran velocidad. Ahí está Jesús, lo agarraron, lo llevan a los sacerdotes, lo llevan a Pilato, ahí lo mueven porque lo quieren matar así. Quieren salir de este hombre que era tan dolor de cabeza políticamente. Pero ellos no se dieron cuenta que Él era Dios. Entonces, en matarlo pensaron que ganaron la batalla, pero perdieron la guerra. Porque Él abrazó la gloria y regresó al Padre. Pero no solamente regresó al Padre, pero regresó cumpliendo su tarea, reconciliándonos a Él. Ya tenemos una relación con el Padre. Entonces, ¿qué significa todo eso para nosotros? La traición, la cosa que tenemos que entender, la traición no era inesperada. Él lo sabía. Pero aún así le dolió. Aún así le dolió. Mira, vamos a pensar, vamos a decir si estamos casados, si son solteros, amén, no tienen que pensar, pero se traicionan. Vamos a decir, están casados y tu cónyuge te traiciona. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Ah? Mal. ¿Por qué nos vamos a sentir mal? Confianza, ¿qué más? Respeto, confianza, el pacto en frente de Dios es fuerte. Es fuerte. Nos duele, pero el dolor no niega lo que tenemos que hacer en la palabra de Dios. Duele. Padres que pierden un hijo, eso duele. Pero Dios sigue en control. Porque Él es soberano.
Y hay algunos que van a decir, ¿cómo Dios puede permitir algo así a pasar? Él es Dios, ¿quién soy yo para cuestionarlo? ¿Quién soy yo para cuestionarlo? ¿Quién soy yo, la criatura, para decirle al Creador por qué hiciste eso? ¿O por qué lo permitió? Y siempre olvidándonos que vivimos en un mundo caído. Siempre olvidamos ese punto. Pero le dolió a Jesús. No lo crea. Hebreos dice que Él es un sumo sacerdote que no entiende. Pasó por toda la tentación, pero nunca pecó. Él entiende. Pero Él fue traicionado para que nosotros pudiéramos ser divinamente abrazados. Yo lo voy a repetir. Él fue traicionado para que nosotros pudiéramos ser divinamente abrazados por el Padre. Sabiendo lo que le esperaba en la traición, Jesús no huyó, no se escondió a su tarea divina. No desobedeció al Padre, ni trató de esconderse como hizo Adán cuando pecó. Afrentó y aceptó su traición porque él sabía que el Padre lo deseaba. Y la traición de Jesús fue una demostración de nuestra traición hacia Dios. Nosotros tenemos la tendencia de decir, yo soy David, yo soy Samson. Nadie quiere decir, yo soy Judas. Nadie quiere decir, yo soy Israel. Nadie quiere decir que, que somos víctimas, pero somos víctimas. Tenemos la tendencia de identificarnos como la víctima o el héroe de la historia. Eso es nuestra tendencia. Pero una vez más, todos somos Judas. Escúchame, todos son Judas. De este bebé acá es un Judas. Yo soy un Judas. La hermana Gaby era Judas. Todos nosotros éramos Judas. Si no somos salvos, todavía somos Judas. Eso es la realidad. Toda nuestra naturaleza pecadora está programada para rechazar todo lo que Dios ama. Porque somos caídos, estamos programados en nuestro ADN espiritual para rechazar lo que Dios ama. Porque fueron nuestros pecados que crucificaron al mundo. Pero Jesús recibió esa traición para salvarnos. Entonces la valentía de Jesús ante la traición, la tortura, la muerte, exige una respuesta de nuestra parte. Su traición exige una respuesta de nosotros hoy día. Él no murió para hacernos menos pecadores. Él murió para hacernos blanco como la nieve. Murió por eso. Su resurrección muestra que el Padre aceptó su pago por nosotros, el inocente por el impío. Su traición demanda una respuesta. Hemos sido salvados y todos debemos alabar a Dios por eso, si somos verdaderos creyentes. Pero nuestra redención demanda una lealtad. Y dame tomar una pausa acá. Cuando nosotros empezamos un trabajo, demanda una lealtad, ¿sí o no? Toda la información que tú usas de ese trabajo, tú no puedes levantar una empresa contra ellos. El matrimonio demanda un ¿qué? Lealtad. Criando los hijos demanda una lealtad. Y todos los jóvenes acá no se dan cuenta. Pero el momento, porque yo no me di cuenta tampoco, el momento cuando yo tuve hijos, yo dije, wow, ahora entiendo a mami y papi. Porque tú darías cualquier cosa por esa criatura. Cualquier cosa. Y aunque comete el delito más feo, sigue siendo tu hijo. Y tú sigues orando por su salvación. Tú no toleras su pecado, pero sigue orando por tu hijo. Siendo seguidor de Cristo, demanda nuestra lealtad. Como los hijos demandan nuestra lealtad. El matrimonio demanda lealtad. El trabajo demanda lealtad. Pero cuando viene a la iglesia,
tú puedes hacer lo que tú quieras. No. Yo no puedo forzarte a hacer, pero yo sí te voy a mostrar lo que dice este libro. Tú no puedes vivir como tú quieres. Porque si vamos a ser audaz en nuestra lealtad, vamos a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo para Dios. Una vez más, el valor de Jesús demanda una respuesta. Demanda una respuesta de dar tu cuerpo, de afilar tu mente con la palabra de Dios, de llenar tu corazón con este libro. Servir a la iglesia demanda algo. Dios tiene que ser la prioridad. Él tiene que ser la prioridad. Y muchas veces tomamos decisiones basadas en la prioridad de nuestra vida. Y a veces esa decisión, esa prioridad es cualquier otra cosa que Dios. Jesús murió para llevarnos al Padre. Entonces, eso significa que yo pertenezco ¿a quién? A Él. Ustedes, si son creyentes, ¿le pertenece a quién? A Dios. Ahora, ¿le pertenece a mí? No, yo no pagué por ustedes. Yo no pagué nada por ustedes. Y ustedes no pagaron nada por mí. La lealtad es a Dios. Y yo tengo que decir eso porque como latinos, y lo ha dicho varias veces, los latinos son leales a su iglesia, su denominación y a un hombre. Pero no son leales a la palabra de Dios. Toleran todo tipo de pecado porque son leales a su iglesia, pero no son leales a Dios. Tenemos que dejar de ser cristianos nominales porque su vida, la vida de Jesús, exige una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta para ti? Porque no podemos añadir a Jesús en nuestras vidas cuando nos conviene. Algo está pasando en mi vida, déjame acercarme a la iglesia. Eso no es esta tendencia. Mi matrimonio está mal, déjame acercarme a la iglesia. Hay necesidad económica, déjame acercarme a la iglesia. Cristo tiene que ser el centro de tu corazón, a donde todas las decisiones giran alrededor de su gloria y su honra y complacer al Padre. Y tenemos que ser hombres y mujeres de antepasado. Juan Calvino, John Bunyan, Martin Lloyd Jones, el Charles Spurgeon, Elizabeth Elliot. Hombres y mujeres que vivieron para Dios. Cuando el Evangelio captó su corazón, sacudió su vida y vivieron para Él. Y lo que nosotros queremos hacer es tomar la Biblia, sacudirla a nuestros deseos para que Dios se acomode a nuestras vidas. No. Esos hombres dieron su vida para glorificar al Padre. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús demanda una respuesta. Y la única aceptable respuesta es la completa entrega a Él. Nada más y nada menos. Lo aceptamos en el matrimonio, lo aceptamos en el trabajo, lo aceptamos en la familia, pero no lo aceptamos en la iglesia. Yo oro que nosotros, todos nosotros, tomemos esa decisión hoy de rendirnos al Padre. Porque si tú lo haces hoy día, Él te va a abrazar. Pero demanda una respuesta. Obediencia, arrepentirte y someterse a Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Ayúdanos, Padre, para ver que esa traición que Jesús enfrentó con valentía demanda una respuesta de nosotros. No podemos ser seguidores de Cristo nominales. Eso no existe en la Biblia, Señor. Tenemos que rendirnos. Ayúdanos a rendirnos y matar los ídolos en nuestros corazones.
Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.